Augusto Comte nació en Montpellier, en Francia, en una familia de pequeña burguesía católica. Tras brillantes estudios, se recibe en 1814 a la Escuela Politécnica. Tiene entonces 16 años. Sigue cursos de medicina en la Facultad de Montpellier, cuando la monarquía cierra la escuela, que se ha convertido en un hogar de agitación republicana. Da la vuelta en París y estudia monje, con Dorset, Montesquieu y Laplace. De 1817 a 1824 es el secretario de Saint-Simon y colabora en el equipo del Industrial. En esta época redacta pruebas políticas, así como planes de trabajo científicos necesarios para la reorganización de la sociedad. Nombrado en 1832 repetidor a la Escuela Politécnica, publica en 1844 el discurso sobre el espíritu positivo. Sus convicciones republicanas le impiden obtener la cátedra de geometría y le hacen perder su empleo en 1852. En octubre de 1844 se produce el acontecimiento capital de su vida. Se encuentra a Clotilde de Beauce. La muerte de Clotilde en 1846 trastorna a Comte. Dedica un culto a Clotilde, que se ha convertido en la jefa del positivismo. Es en esta época que comienza su segunda guerra. El curso de filosofía positiva iba dirigido a la inteligencia y contemplaba una reorganización mental de la comunidad. En adelante Comte se dedica a la reorganización moral. Su filosofía evoluciona hacia una religión de la humanidad, a la cual se consagrará hasta su muerte. Es el objetivo que contempla el sistema de filosofía positiva o tratado de sociología que instituye la religión de la humanidad. La filosofía del fundador del positivismo, tal como se dibuja a lo largo de su obra, parece dominada por un conflicto principal, que rasgó su siglo que comenzaba y el siglo siguiente. Es el del encuentro explosivo entre dos grandes modelos de interpretación en el mundo. Por una parte, el modelo religioso, mística por naturaleza, puesto que pretende dar cuenta del ocultado y del incomprensible, emocional en sus raíces en la medida en que pide creer, allí donde precisamente el entendimiento falla, trasciende en cuanto al objeto esencial en el cual se basa. El otro, el modelo científico, que pretende atenerse al examen de los hechos comprobables, racional en la construcción de las leyes a partir de regularidades observables. Según su formación, sus gustos personales, su oficio de matemático, Augusto Comte pertenece obviamente a la segunda corriente. Él mismo se define como positivista. La filosofía positivista favorece el conocimiento científico en detrimento de la metafísica. Según Augusto Comte, la ciencia es el único tipo de pensamiento actualmente eficaz. El espíritu humano debe renunciar a la metafísica, ya que no puede alcanzar el fondo de las cosas. Solo las leyes de la naturaleza son reconocibles. La cuestión de por qué debe sustituirse por la de cómo. Es necesario saber para prever y prever para poder. La ciencia triunfará sobre la Iglesia de manera inevitable, por el progreso del espíritu positivo. Augusto Comte es a la vez un filósofo del positivismo y el creador de la sociología. Bajo la acción combinada de la Revolución Francesa y la industrialización, nace un nuevo tipo de sociedad, la sociedad industrial liberal. Comte es el pensador de esta nueva sociedad, a cuyas características más visibles son los progresos de la ciencia y la técnica. Los conceptos fundamentales de Augusto Comte son los siguientes: el espíritu positivo, caracterizado por el abandono de las causas, la puesta a divergencia de todo absoluto y la única búsqueda de las leyes. Positivo significa real en oposición con quimérico y útil en oposición con vano. La sociedad, es decir, el objeto de la reina de las ciencias, la sociología, y que representa el grupo humano específico irreductible al individuo, que es una abstracción. La humanidad, vale decir, el grande ser, englobándonos y sobrepasándonos, en la medida en que las muertes son en nosotros y nos conducen. El positivismo de Augusto Comte. Corriente filosófica nacida en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Este término fue forjado por Saint-Simon y lo introdujo en filosofía Augusto Comte. El positivismo de Augusto Comte afirma que el espíritu científico
va por una ley inexorable del proceso del espíritu humano, a sustituir a las creencias teológicas por las explicaciones metafísicas. Al volverse positivo, el espíritu renunciaría a la cuestión ¿por qué?, es decir, a buscar una explicación absoluta de las cosas. Se limitarían a cómo, es decir, a la formulación de leyes de la naturaleza, retirando, por medio de observaciones y experiencias repetidas, las relaciones constantes que unen los fenómenos. El positivismo tiene, pues, la ambición de deshacerse de la metafísica. Para Augusto Comte, el positivismo está vinculado a la aparición de la edad de la ciencia característica del estado positivo, que sucede en la ley de los tres estados, al estado teológico y al estado metafísico. La doctrina positivista está vinculada a la confianza en el proceso de la humanidad y a la creencia en los beneficios de la racionalidad científica. El conocimiento debe fundarse, según Comte, en la observación de la realidad y no sobre los conocimientos prehechos. El positivismo constituye, pues, una sistematización del empirismo, acompañado de una clase de religión de la ciencia, basada en un determinismo mecanicista. El positivismo rechaza así la teología y la metafísica en una explicación científica. Esta debe fundarse solamente en hechos del mundo físico y material, sobre consecuencias de matemáticas y en particular de la lógica. En otros términos, la nueva filosofía propuesta por Comte sugiere pues una reorganización social completa a partir del comportamiento social e individual. Augusto Comte define el positivismo a partir de 5 sentidos. El positivo designa el real y el útil en oposición al quimérico y vano. Designa también el contenido real en las ciencias morales. Sirve para calificar los que se ocupan de ciencia. Y finalmente, la palabra positiva elimina el absoluto como carácter fundamental de filosofía para sustituirlo por el relativo. Definición del positivismo, la reorganización social debe ser también política, dada la necesidad, en un momento o el otro, de un cambio en los poderes. La reorganización propuesta se opera en primer lugar al nivel del individuo, pero al mismo tiempo en el medio social. Así pues, el individuo y la institución deben renovarse. Los grandes temas de esta filosofía regeneradora son pues el orden y el progreso, la humanidad positiva, la separación de las oficinas, papeles sociales de los individuos y la educación. Este positivismo desempeña un papel esencial en la ciencia del siglo XIX. La ley de los tres estados. Todos los estudios de filosofía social deben comenzar por el estudio del pasado. Y es estudiando la evolución del pueblo que Comte descubre que su desarrollo se efectúa por 3 etapas. Es la famosa ley de las 3 etapas. Esta ley, tras Comte, fue muy utilizada por la filosofía, así como por las otras ciencias sociales. Esta ley de la dinámica social cubre toda la existencia de una sociedad, desde su nacimiento a su punto de desarrollo máximo. Los 3 estados o fases de desarrollo son los siguientes: el estado teológico, ficticio, el estado metafísico o negativo y el estado positivo o científico. La fase teológica. En primer lugar, toda sociedad naciente está en la fase teológica y lo mismo ocurre con la ciencia. Los fenómenos naturales son explicados por leyes prehechas. El hombre no puede hacer nada sobre la naturaleza. Debe, pues, volverse a las intervenciones divinas. Es el tiempo militar teológico del desarrollo social. El estado teológico es el primero en el orden de los 3 estados, ya que es el único no suponiendo otro antes de él. Este estado, caracterizado por el primer periodo de desarrollo del espíritu humano, se aplica también al primer desarrollo del espíritu individual. El niño está en el estado teológico o ficticio, dado que aún no se empezó su preparación científica,
Las únicas explicaciones que están en condiciones de dar a los fenómenos que lo rodean están en relación con influencias exteriores incalculables. Al igual que la sociedad teológica, se percibe en seguridad bajo la protección divina. El niño está seguro, percibiendo a sus padres como divinidad. Se encuentra en este estado teológico en el niño en la época de la educación espontánea, en su primer contacto con la vida exterior. La fase metafísica. Progresivamente la sociedad pasó de la fase teológica a la fase metafísica. Es un estado difícilmente embargable. De hecho, es el estado intermedio entre dos estados vanguardistas, teológico y positivo. Se caracteriza por el paso de la intervención politeísta en los actos humanos a una concepción monoteísta y por explicaciones metafísicas de los fenómenos naturales. El tiempo metafísico es un estado en cambio constante, debido a su destino crítico, por lo tanto negativo. Es durante este periodo de la vida social que son elaborados los grandes sistemas abstractos y absurdos de causa que regulan los fenómenos humanos. Aplicando el desarrollo del espíritu individual, el estado metafísico caracteriza el tiempo de la adolescencia. El adolescente pierde poco a poco fe en sus ficciones de infancia con respecto a las fuerzas superiores, pero no conoce aún las leyes invariables de los fenómenos, pues se ve obligado a poner en pie los sistemas abstractos de explicación de los fenómenos para cubrir su necesidad de saber. Dado que estas explicaciones no tienen ninguna base científica, los sistemas elaborados en esta época deben necesariamente cambiar sin cesar. El estado metafísico corresponde a los primeros años de la educación sistemática. La fase positiva. La humanidad se desarrolla finalmente hacia su estado normal, el estado positivo. Es el modo definitivo de todo espíritu. Entonces los hechos están vinculados según ideas o leyes generales de un orden eternamente positivo, sugeridas o confirmadas por los propios hechos, y que a menudo incluso solo son simples hechos bastante generales para convertirse en principios. En el espíritu positivo, el método de observación sustituye a la imaginación consustancial a los otros estados. Esta sociedad positiva que Comte describe es la sociedad adulta. Está adulta debido a que supo quitarse tabúes y abstracciones quiméricas que la atormentaban antes. Pudo convertirse en adulta porque las ciencias, al mismo tiempo que ella, progresaban. Las ciencias se mejoran a partir de matemáticas que son la primera causa de su generalidad y su simplicidad. A partir de esta primera ciencia, la ciencia se complica. Del estudio del mundo inorgánico, donde conocemos la astronomía y la física, pasan del mundo orgánico con la química y la biología, luego del mundo humano con la sociología y finalmente la moral. Pero estas ciencias no pueden desarrollarse independientemente las unas de las otras. Es necesario que la primera ciencia haya llegado a un determinado punto de desarrollo, para que la ciencia siguiente nazca y crezca. El desarrollo de la ciencia se efectúa según el mismo modelo que el desarrollo social. Es necesario que la sociedad pase por los estados teológicos y metafísicos antes de llegar a la fase positiva. Del mismo modo, la sociología, por ejemplo, tiene necesidad del desarrollo de las otras ciencias que la pueden preceder para nacer. El individuo reanuda el mismo método de desarrollo. Cuando entra en el estado positivo, llega a la virilidad, a la madurez. Al llegar al estado científico, el individuo entra en la edad adulta, es decir, recorrió el camino necesario que hace de él a un miembro de pleno derecho de la sociedad positiva. Puede cumplir el papel social que se le reserva. Por este desarrollo, según la ley de los 3 estados, vemos que la sociedad adulta y el hombre adulto tienen que construirse. No son datos estáticos, hay una dinámica del crecimiento, aunque esté regulada por leyes y el adulto solo se hace progresivamente. Considerar hoy en día esta ley de los 3 estados como una ley necesaria del desarrollo individual y colectivo no sería ciertamente prueba de espíritu científico, pero la ley de Comte puede utilizarse con beneficios como punto de señal, como terminal en el estudio del desarrollo social. Los 3 estados son modelos aún más operatorios en la investigación que la ley necesaria del desarrollo, y es de esta forma que Jean Piaget le oye cuando él estudia las fases de desarrollo del juicio moral, el juicio moral entre los niños. Augusto Comte procede también a una clasificación de las ciencias. Las ciencias que acceden al estado positivo, unas tras otras, se pueden, según su grado de desarrollo, proceder a su clasificación. Se tendrá en el orden
matemáticas, astronomía, química, biología y finalmente sociología. El orden va de las ciencias cuyo objeto es el más general a las más específicas, del más simple a lo sumo complejo, del más abstracto a lo sumo vivo para acercarse al hombre. A la edad de la ciencia debe en efecto corresponder una política basada en una organización racional de la sociedad. La consecuencia de esta concepción de la evolución del conocimiento es la depreciación de todas las referencias teológicas y metafísicas como necesariamente pasadas e ilusorias, a pesar de su supervivencia al tiempo presente y a lo sumo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Teología y metafísica proponen sistemas que ultrajan nuestro poder de incluir, de modo que el acceso al estado científico o positivo remite a su verdadero lugar las explicaciones previas del universo, la de los modelos que hicieron su tiempo. En adelante, los ingenieros deben sustituir a los belicosos, los científicos deben sustituir a los sacerdotes, los técnicos a los magos y los sociólogos a los filósofos. Esta crítica del teológico es explícita en el curso de filosofía positiva, se confirma en el sistema de política positiva. La sociología de Augusto Comte. Para él, la sociología es integración de los acervos de las otras ciencias para enfrentar el objeto más complejo, que sea a la sociedad humana. La sociología permite conocer a la vez las leyes de organización de la sociedad, la estática social y la de su evolución, la dinámica social. Con la sociología, Augusto Comte piensa también solucionar los problemas sociales, ya que su objetivo será también solucionar el problema de la organización social, saber para prever, prever para poder. La organización positiva de la humanidad es la tercera etapa de la evolución histórica, de una dinámica social condicionada por una estática social, en la cual las mentalidades desempeñan el primer papel. La dinámica social. La dinámica social estudia el progreso de las sociedades y del espíritu humano, estudia la evolución de las sociedades durante la historia, dado que se comparó a toda sociedad a un ser vivo. Ella pasa por etapas idénticas a la de la vida, ley de los tres estados, estado teológico o ficticio, creencia en dioses que representan fuerzas naturales, soberanía de los sacerdotes y militares, estado metafísico o negativo, explicación de la naturaleza a partir de conceptos abstractos, reino de filosofía y el derecho, estado positivo o científico, reino de la ciencia y de la técnica, sociedad dirigida por los científicos y los industriales. Esta sociología tiene por objeto contribuir a la llegada de un nuevo carácter social, el estado positivo, que pone fin a los desórdenes generados por los distintos regímenes que se suceden desde la Revolución Francesa de 1789. Ella se presenta más bien como filosofía de la historia que se basa en una ideología conservadora, que desemboca en una moral y una religión, la religión de la humanidad que debe servir de cemento que une a todos los hombres de la nueva sociedad. La estática social. La estática social. La estática social es el estudio de los determinantes y del orden del consenso social. Este consenso se basa en la fuerza, en el temporal. Debe ser equilibrado por el espiritual que garantiza la cohesión social y evita los abusos de poder. Para Augusto Comte, la sociedad es necesariamente primera, compuesta de familias, que triunfa sobre el individuo como este no es más que la parte del todo que es la familia. La verdad de la sociedad no debe pues buscarse en el individuo, la verdad del individuo debe buscarse en la sociedad. Es la sociología, como ciencia humana, por lo tanto natural, que nos dice lo que es el orden social de un lugar determinado en un momento, ya que todo es relativo, de aquí el único principio absoluto. Ahora bien, la sociología nos enseña que un orden social no puede existir y subsistir sin consenso. El primer consenso se refiere a la familia, el segundo a la propiedad y en consecuencia al trabajo, el tercero a la patria. Augusto Comte piensa que la sociedad industrial es el resultado del progreso de la humanidad. La sociología de Augusto Comte se desarrolla pues alrededor de los siguientes puntos. Primero, en la sociología es necesario distinguir la parte estática y la parte dinámica. Segundo, la parte estática estudia los elementos invariables que componen a la sociedad y forman su estructura básica, por ejemplo, la familia, la religión, la división entre poder espiritual y poder temporal. La sociología estática se basa en el análisis del orden social.
Tercero, la parte dinámica estudia la evolución de las sociedades a través de la historia y pone de relieve el hecho de que su desarrollo histórico corresponde a una ley, la ley de los 3 estados. Cuarto, 3 periodos se suceden pues en la historia del desarrollo de las sociedades. A. El estado teológico, que corresponde a un periodo de desarrollo donde el espíritu es dominado por la creencia religiosa y la superstición. B. El estado metafísico, donde el espíritu explica todos los fenómenos con la ayuda de representaciones y conceptos abstractos. C. El estado positivo, donde el concepto de ley sustituye las explicaciones abstractas de la metafísica. La sociología dinámica da cuenta del progreso de las sociedades y también del espíritu, porque designa ante todo las modificaciones operadas en las representaciones espirituales. 5. La sociología es la reina de las ciencias, constituye el resultado del curso de la clasificación positiva de las ciencias que se desarrolla así: matemáticas, astronomía, física, química, biología, sociología. 6. Las grandes máximas de la sociología de Comte son las siguientes: orden y progreso, actuar por afecto y prever para actuar, etc. Conclusión. El pensamiento de Augusto Comte es interesante hoy, aun en su esfuerzo por unir el inevitable progreso de las ciencias, del cual ha sido testigo privilegiado de la Escuela Politécnica y un protagonista directo por sus propias investigaciones, progreso que lleva a una sombra definitiva a las antiguas certezas absolutas de la teología y la no menos necesaria necesidad de creencias comunes que se encuentran en la raíz de toda cohesión social. Al proponer la religión de la humanidad como modelo de cohesión social ampliada, Comte evita la trampa del cienticismo. No es la ciencia que es objeto de culto, sino la humanidad entendida como grande ser. La ciencia no es más que una herramienta, entre otras, que debe permitir a los hombres aceptarse y vivir juntos en un mundo donde la filantropía debería constituir el valor fundamental. Religión sin dioses ciertamente, sin pecados también, pero donde el hombre es de sí mismo su propio final y su propio límite. Es posible reírnos hoy ante esta empresa ideal, propuesta a las puertas del siglo XIX por un profesor de matemáticas. Es fácil hacer ironía sobre muchos puntos de detalle de la doctrina de Comte. Sobre todo sigue siendo cierto que una religión no se publica tan fácilmente como lo querría Comte. No podría imponerse a los espíritus y a los corazones como una ley política o un decreto. Antes de imponerse a la moral, debe afectar a los corazones. En este sentido, Augusto Comte tiene sin duda alguna influencia sobre muchos intelectuales humanistas a lo largo de los siglos XIX y XX, incluso en el extranjero. Pero su doctrina encontró poco eco en las masas. Sin embargo, tiene que intentar proponer una alternativa religiosa universal, en vez de teológica, a una crisis intelectual. ¿Sobre cuáles elementos podemos definir el positivismo? Augusto Comte define el positivismo a partir de 5 sentidos. El positivo designa el real y el útil en oposición al quimérico y vano. Designa también el contenido real en las ciencias morales. Sirve para calificar los que se ocupan de ciencia. Y finalmente, la palabra positiva elimina el absoluto como carácter fundamental de filosofía para sustituirlo por el relativo. ¿Cuáles son los 3 niveles de desarrollo del espíritu humano? Los 3 niveles o estados o fases de desarrollo son los siguientes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o negativo y el estado positivo o científico. Según Comte, ¿qué permite la sociología? La sociología, según Comte, permite conocer a la vez las leyes de organización de la sociedad, la estática social y la de su evolución, la dinámica social. Con la sociología, Augusto Comte piensa también solucionar los problemas sociales, ya que su objetivo será también solucionar el problema de la organización social.